Yo creo que lo que está pasando más que una transformación de las peticiones es el cúmulo de una cantidad de insatisfacciones frente al incumplimiento de un plan de gobierno donde se le presentaron una serie de promesas que hoy no se ven realizadas, que no se ven cumplidas, que ni siquiera se ve un avance frente a un proceso de paz debilitado, frente a una serie de acuerdos que se han firmado por parte de la presidencia. Yo inclusive tuve la oportunidad de firmar uno de esos acuerdos en el año 2018 en el paro nacional estudiantil en el que tuve la oportunidad de ser uno de los líderes. El 14 de diciembre firmamos un acuerdo con el presidente Duque y ese día él dijo en aquella mesa que él estaba ahí para hacer honor a la palabra. Los estudiantes del país sí hicimos honor a la palabra y por eso se regresó a normalidad académica posterior a la firma de ese acuerdo del 14 de diciembre, que lamentablemente hoy está siendo incumplido de manera descarada por el gobierno nacional, que ha presentado una serie de excusas que realmente no son válidas a la hora de tener en cuenta el cumplimiento de un acuerdo. El gobierno dice están cumpliendo parcialmente, pero cuando uno cumple un acuerdo o lo cumple al 100% o sencillamente no lo está cumpliendo. Esto sumado hoy a lo que representa la muerte de líderes sociales, sí. Más de 20 líderes sociales asesinados, que además de manera lamentable vienen siendo desconocidos por parte del fiscal general de la Nación, que el día de ayer salió a decir en unas declaraciones que la ONU solamente reconocía la muerte de uno de estos líderes sociales, mientras que Indepaz registra la muerte de más de 20 personas defensoras de derechos humanos. Los falsos positivos que han causado tanto escándalo en las últimas semanas, el tema de las chuzadas, de las interceptaciones ilegales a periodistas, a miembros de la oposición que también se suman hoy a las razones que citan a este paro del 21 de enero, los abusos del SMAT, lo que pasó con Dylan. Un mensaje y un llamado del alcalde de la ciudad de Medellín, pues esa manifestación pacífica, a respetar ese derecho a la manifestación, pero que se haga pues con todos los estándares en la protección de los derechos humanos, sin desmanes, sin agredir al otro, sin dañar incluso la infraestructura de nuestra ciudad. Importante también este mensaje que entrega el alcalde. Por supuesto, yo creo que lamentablemente hay sectores o personas que tratan de deslegitimar los procesos sociales utilizando la violencia. Así, cualquier forma de violencia debe ser rechazada principalmente por la ciudadanía. Lo acaba de decir el secretario de Gobierno, Esteban Restrepo, la mejor fuerza de protección es la misma ciudadanía la que debe denunciar a aquellas personas violentas que pretendan sabotear la movilización, y la invitación precisamente es esa, a que los ciudadanos se movilicen de forma pacífica, a que expresen su descontento de forma artística, cultural, académica. Yo creo que cuando se está pidiendo que las cosas cambien y mejoren y se rechaza, por ejemplo, la violencia que hoy está matando a líderes en el país, cualquier expresión violenta va en una total contradicción con esa misma manifestación que se hace. Así que yo realmente espero y esperamos todos los concejales, estoy convencido de eso, y el gabinete de gobierno, el alcalde Daniel Quintero, que Medellín siga siendo ejemplo de esa movilización pacífica, de la expresión de las ideas y los argumentos por encima de cualquier otra cosa. Veamos entonces el otro trino que ha puesto el alcalde de la ciudad de Medellín. Mire, respeto a las causas que mueven la marcha de mañana, es decir, hoy 21 de enero, las calles deben mantenerse pacíficas, hagamos que los argumentos sean nuestra mayor herramienta, otro de los llamados. Mire, concejal Ale Flores, usted me dice que como líder estudiantil, pues me imagino que ustedes nunca pensaban en la protesta violenta, sino en la protesta pacífica. ¿Qué le decían a esos violentos? ¿Qué le decían a esas personas que querían protestar pero de forma violenta en la ciudad? En alguna ocasión, un señor me preguntó que por qué nosotros no íbamos directamente a sacar a los encapuchados cuando se presentaban a las movilizaciones a sabotear. Yo le devolví la pregunta diciendo que si él era capaz de ir a parársele a un tipo que está metido en un overol con la cara tapada y 2 bombas en la mano. Pero a pesar de eso se ha evidenciado, y el año pasado quedó visto que en la misma Universidad de Antioquia los estudiantes rechazaron la participación de estas personas que lo que llegan es a sabotear. Yo creo que estas personas de radicalismos extremos no le aportan en nada al movimiento estudiantil, no hacen parte del movimiento estudiantil. Lo que son unos violentos
violentos, sí. infiltrados, Ya son ajenos a la protesta, que son ajenos a la protesta y que no representan el sentir del movimiento estudiantil. Cualquier persona que haya ido a una marcha de estudiantes se va a dar cuenta que el 99% de las personas que están allí van de forma pacífica, creativa, artística, académica, porque la academia no puede permitirse esos espacios de violencia. Yo creo que la afirmación del alcalde es totalmente acertada, que hay que subir el tono de los argumentos y rechazar cualquier expresión violenta que se genere, no digamos en términos de responder de la misma forma, sino que de forma pacífica hay que buscar los mecanismos para que estas personas se retiren de las marchas y que dejen de sabotear, denunciar ante las autoridades a cualquier persona que quiera dañar algún espacio físico de la ciudad. Eso no es una forma válida de protesta. Afortunadamente, el paro del 2018 de los estudiantes universitarios fue el paro más largo que ha tenido la historia del país, el paro que más recursos ha logrado en la historia del país, 5.85. Lamentablemente hay un punto que es el de recursos apropiados no comprometidos, que digamos que en castellano es la plata que al final de año le sobra al gobierno nacional. A final de cada año ningún gobierno, ni municipal, ni departamental, ni nacional ejecuta el 100% del presupuesto. De ese dinero sobra, hay un sobrante, y lo que se acordó era que el 20% de ese recurso que sobra se iba a destinar a las instituciones de educación superior para investigación, ciencia, tecnología. ¿Qué pasó? Que la cifra tenía un tope. Nosotros dijimos hasta el 20% o hasta 300.000 millones. El año pasado sobraron alrededor de 5 billones de pesos que no fueron ejecutados. Salta a la vista que el 20% supera con creces los 300.000 millones. Pero el gobierno se pegó de una palabrita en el acuerdo para tratar de conocerlo, y es decir que decía hasta 300.000 millones. Entonces ellos dijeron que si ponían un peso, pues ya estaban cumpliendo, y solamente trasladaron 70.000 millones, alrededor de 70.000 millones de los 300.000 que debían trasladar. Eso quiere decir que el gobierno le va a incumplir, como van las cosas hasta hoy, a los estudiantes, a los profesores, a las universidades, a los colombianos, en 1.2 billones de pesos de lo pactado. Luego el incumplimiento no es menor. No se puede hablar de que simplemente es un capricho por parte de quienes desde el sector estudiantil exigen el cumplimiento de un acuerdo. Este es un presidente que ha dicho que él no promete lo que no puede cumplir, que él no firma lo que no puede cumplir. Entonces el llamado al señor presidente es: si usted firmó el acuerdo, que lo firmó delante de mí, señor presidente, cúmplalo. Tenemos que decirle también a la juventud hoy que son en su gran mayoría los que salen a marchar a las calles de las ciudades. Así es, yo creo que es importante que, número uno, se tome conciencia de lo que realmente está pasando en el país, de lo que está pasando en la ciudad, de lo que está pasando con la educación, con la salud, con el empleo, que lo que moviliza hoy a los ciudadanos en Colombia y los saca a las calles es el cúmulo de insatisfacciones que no vienen solamente de este gobierno, que no son, digamos, única responsabilidad de este gobierno, sino de todos los gobiernos anteriores, pero que a quien está hoy al mando del país le corresponde asumir. Y que, digamos, cada una de esas manifestaciones que hagan sea siempre de la manera más centrada, más argumentada, que tengan conocimiento del por qué se está protestando, de qué es lo que está solicitando el Comité del Paro, y en esa medida puedan tomar una decisión consciente de si es el de salir a apoyar o no hacerlo, que es una decisión libre de cada persona, pero que tengan la información suficiente y que no nos quedemos a veces en la comodidad del hogar. El mundo no se transforma a través del Twitter y del Facebook. Yo creo que si uno es consciente de lo que realmente está pasando, tiene que pasar a las acciones, y a las acciones propositivas. Por eso la movilización debe ser una movilización pacífica y propositiva que llegue a un acuerdo, y que debe también contar con un gobierno que debe estar dispuesto a negociar, porque lo que hemos observado es un comité del paro que en su mayoría ha tenido la disposición de negociación, pero ya yo que tuve la oportunidad de negociar con este gobierno, estoy seguro que ellos ni siquiera quieren establecer una mesa, como lo dijo ahora uno de los convocantes, de negociación, porque se resisten a aceptar que estamos viviendo una gran crisis, y mientras el gobierno se mantenga en esa aptitud de negación. Lo primero es aceptar que existe una crisis para poder llegar a un proceso de concertación. Porque si el gobierno no quiere aceptar que efectivamente se están asesinando líderes sociales, que efectivamente el SMAT está utilizando armas que dicen que no son letales, pero que matan a personas, hay una contradicción evidente. Si no quiere aceptar que se le está incumpliendo a los estudiantes, si no quiere aceptar que están chuzando a la oposición y a los periodistas,
Es decir, esto es un gobierno de constante negación y que esa negación ya los ha llevado al 70% de desaprobación en el país al presidente, como una encuesta que salió, creo que fue el día de ayer, que muestra que ya está en el 70% de desaprobación. Si no hay una aceptación por parte del gobierno, pues va a ser muy difícil llegar a un acuerdo, y mientras no haya acuerdo, pues el paro seguramente no va a cesar. Pero la invitación a los jóvenes principalmente es a que entiendan que son ustedes los principales responsables del futuro del país. Tiene que ver con el SMAT. Pues uno tenía el concepto de un SMAT para estrategias de choque, pero hoy se tiene un concepto diferente, y es que sea utilizado netamente ya en lo extremo. ¿Cómo ha sido ese cambio? ¿Qué se espera? Las peticiones que ustedes le han hecho inclusive a la Policía Nacional, al Gobierno Nacional frente a este tema, ¿cómo ha sido toda esta evolución de ese cambio de mentalidad, pero también de concepto frente a la fuerza pública? Lo que pasa es que lamentablemente se ha desconocido por parte de algunas autoridades lo que es la esencia del SMAT. El SMAT es una fuerza de choque en caso de disturbios. Lo que no se entiende es cómo, por ejemplo, en la ciudad de Bogotá, y venía sucediendo anteriormente en Medellín, el SMAT iba a cuidar la movilización, a rodear la movilización y estar muy cerca de la movilización, también en un acto de provocación. Entonces, lo que se le ha pedido insistentemente a la fuerza pública, a las autoridades locales y nacionales, es que el SMAT no tiene por qué estar vigilando la marcha. Es decir, es la última reacción que debe generarse frente a un acto de protesta o de vandalismo que ya no puede ser controlado por los policías de verde. Pero si, digamos, un policía normal, la policía vestida de verde, puede controlar una situación que no se va a salir de control, ¿para qué llegar al punto de mandar al SMAT a que inmediatamente entre a romper, a dañar el escenario de protesta pacífica y que ya tome otro rumbo y otro color la movilización? Luego, yo aplaudo lo que acaba de decir el general Camacho, y es que el SMAT no va a estar acompañando la marcha, sino que, digamos, será evaluado en caso de llegar a ser necesario, y yo estoy convencido que aquí en Medellín eso no va a ser necesario, porque las personas van a salir a movilizarse de forma pacífica. ¿Cuál es la reacción que se tiene frente inclusive a las propuestas desde la alcaldía para que se hagan unas marchas pacíficas con respeto, pero que también se le dé esa oportunidad a las personas de expresar esa voz sobre las necesidades que tienen? Hasta el momento no se ha discutido al interior del Consejo, por lo menos en la plenaria, lo relativo al paro. Seguramente que vendrán reacciones a partir de lo que suceda el día de hoy. Yo creo que si bien hay sentires distintos en relación al paro, algunos acompañan la movilización del día de hoy, otros seguramente no estarán muy de acuerdo, pero en lo que yo creo que coincidimos todos los concejales es en la necesidad de que quienes se movilicen lo hagan con respeto, que respetamos a las personas que salen a movilizarse, que la protesta es un derecho y los derechos se exigen, se hacen valer. Entonces hay que respetar y debemos todos respetar a esas personas que hoy salen a movilizarse. Yo acompaño realmente el espíritu de la movilización que se realiza el día de hoy, y estoy convencido que cada uno de los concejales esperan que la movilización se realice hoy de forma pacífica, que no hayan alteraciones del orden público y que Medellín siga siendo ejemplo de buena convivencia, de buen comportamiento, y le siga dando cátedra al país. Hay que decir también frente a este panorama y frente a esas duras imágenes que vemos muchas veces de esos jóvenes atentando, por ejemplo, contra el alma mater. Yo creo que lo que representa eso es un desconocimiento profundo de lo que significa la protesta y de las razones que la motivan. Cuando el sector estudiantil sale a marchar, lo hace por mayores recursos, como lo acabas de decir, para defender la subsistencia de las universidades. Lo que ha venido pasando es una asfixia progresiva de la universidad pública. ¿Por qué? Porque los recursos que le ingresan a la universidad son menores al costo que aumenta cada año. Cada vez los costos son mayores, es como un fenómeno de inflación al interior de las universidades. Los recursos suben hasta el 3%, por poner un ejemplo, y el costo de las universidades sube anualmente 4.65% claro, en promedio. Luego, a pesar de que te entran más recursos, cada vez te alcanza para menos. Y no es posible que, si se está luchando por mejores condiciones para la educación, pues hayan algunas personas que francamente son unos inadaptados, sí, que llegan a dañar lo que se está defendiendo. Si yo, ¿cómo voy a salir a defender algo rompiendo? Como pasó en Bogotá con el Transmilenio.
Transmilenio. Es un asunto que realmente no tiene para mí ninguna validez. Yo creo que nada justifica la violencia en ningún caso y hay que rechazar rotundamente cualquier acto de estos que vienen siendo frecuentemente realizados por infiltrados, por personas que no responden al interés de la movilización, que no son estudiantes muchas veces de la misma universidad, sino que se infiltran al interior de las mismas a dañar la institución. Cualquier persona que haya pasado por una universidad sabe que el amor profundo que se le genera a uno por su alma mater impide que uno cometa cualquier acto violento contra esa institución que lo está formando a uno. Entonces yo realmente rechazo cualquier tipo de, no solamente esa, sino en cualquier caso, cualquier expresión violenta que se genere debe ser rechazada con contundencia, porque precisamente lo que tenemos que entender es que hay otra forma de solucionar los conflictos, que hay otra forma de solucionar nuestras diferencias y que eso puede hacerse de manera pacífica, dialogada, argumentada, porque si no, pues nos estamos devolviendo hacia el pasado.